Hola queridos estudiantes, vamos a ver otra aplicación importante en esto de concepto de máximos y mínimos y es lo que tiene que ver con una recta de regresión, la famosa regresión lineal. Esta es una recta la cual produce el mejor ajuste para un conjunto de puntos, ¿verdad? Si yo tengo eh, una serie de puntos x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, hasta x sub n y sub n, entonces puedo obtener lo que es la recta de regresión que más se ajusta a esos puntos o a esos datos, ¿verdad? El modelo es una relación que involucra eh, tanto a x y y, ¿verdad? Y pueden emplearse este método para hacer predicciones, ¿verdad? De algún valor que no lo tengamos. Esta relación está dada por una recta que ajusta los datos. El, el proceso para determinar la recta de regresión se denomina mínimos cuadrados. Lo vamos a anotar. El proceso para determinar la recta de regresión la denominamos mínimos cuadrados. Entonces vamos a anotar acá mínimos cuadrados, ¿verdad? La fórmula que vamos a utilizar, recuerden que si hablamos de una recta, la vamos a expresar de esta forma: y igual a mx más b. Y obtenemos entonces el valor de m, que es la pendiente, ¿verdad? La vamos a obtener con la siguiente fórmula: n, que es el total de datos, y vamos a hacer aquí varias sumatorias. En primer lugar vamos a decir la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los x sub i multiplicados por los y sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i, o sea aquí individualmente solo las x, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los y sub i. Todo esto lo vamos a dividir, todo esto dividido entre n, que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los x sub i elevados al cuadrado menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i, pero toda esa sumatoria elevada al cuadrado. Vamos a dejar aquí la igualdad en este caso, vamos a expresarla de una mejor manera. Vamos a decir m igual a esta, ¿verdad? Así obtenemos el valor de la pendiente. Y el valor de b lo vamos a obtener con la división 1 entre n, que es el total de datos, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los y sub i menos m, que multiplica la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los x sub i. Ok, veamos un ejemplo entonces a continuación. Me dice que un automóvil modelo 91 se vendió como un carro usado en 1992, un año después entonces, ¿verdad? Por $6,800. Su valor fue de $6,200, $6,200 en 1993. Entonces ya hablamos de 2 años después, ¿verdad? Desde que es el modelo del año del automóvil. En 1994, su valor, obviamente con el pasar del tiempo se iba depreciando, fue
de 5.700. En 1994 su valor fue de $5.700. Y en 1996, 5 años después, su precio fue de $4.800. Vean que tenemos un año después, en el 1992, 2 años después, en 1993, 3 años después, en 1994 y 5 años después, en 1996. Me dice la pregunta, utilice el método de mínimos cuadrados para estimar el valor. Vamos a hacer una estimación entonces, ¿verdad? El valor del carro en 1995. Lo vamos a dejar en cienes en este caso. Entonces, ¿quién representa X? Vamos a decir que X representa el número de años a partir del modelo. El modelo es 91. Y entonces tenemos la siguiente tabla. Si nosotros analizamos de la siguiente manera, tendríamos los siguientes datos. Vamos a anotarlos acá. Tendríamos algo así. Vamos a ver. Tendríamos lo siguiente. Vamos a anotar aquí el X sub I y el Y sub I. Para un año después, o sea, en 1992, el precio fue de 6.800. O sea, tenemos un X sub I y un Y sub I. Para 2 años después, en 1993, el precio del vehículo fue de 6.200. 3 años después, en 1994, el precio fue de 5.700. Y 5 años después, en 1996, el precio fue de 4.800. Vea que tenemos un año, para 2 años, para 3 años y para 5 años después. Nos están preguntando en 1995. Si yo resto 1995 menos 1991, que es el modelo del carro, realmente la incógnita es cuál fue el precio del vehículo para 4 años después del modelo. O sea, en 1995 es la pregunta, ¿verdad? Hay que saber analizar y poder plantear bien los datos. Vamos a hacer entonces otra tablita donde vamos a expresar estas sumatorias. Entonces vamos a decir, lo vamos a hacer aquí al lado izquierdo. Vamos a colocar, en este caso, los X sub I. Hacemos la tablita. Necesitamos, cuando trabajamos con la regresión lineal, hacer solamente 4 columnas. Vamos a colocar aquí los Y sub I, los X sub I al cuadrado y X sub I por Y sub I. O sea, aquí vamos a colocar entonces, dijimos, los Y sub I, X sub I al cuadrado y el producto de X sub I por Y sub I. Entonces tenemos un año después, 2 años después, 3 años después y 5 años después. Los Y sub I decíamos que eran 6.800, 6.200, 5.700 y 4.800. Vamos a tener acá una fila para las sumatorias. Vamos a efectuar las sumatorias que tenemos en este caso. Entonces vamos a colocar las sumatorias. En primer lugar, la sumatoria de los X sub I. Si sumamos esto nos queda 5 más 3 más 2 más 1. Nos da 11. La sumatoria de los Y sub I nos da 23.500. Vamos a elevar al cuadrado cada uno de los X sub I. Nos quedaría 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. O
sea que tenemos en este caso 39 la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Ahora vamos a efectuar el producto de x sub i por y sub i y obtendríamos 6.800, 12.400, 17.100, sería 13 por 5.700, ¿verdad? 17.100 y 5 por 4.800 es 24.000. La suma nos da 60.300. Entonces ya tenemos esta sumatoria para para efectuar entonces los reemplazos en las fórmulas. Ahora, ¿cuánto es n? ¿Cuántos datos tenemos? Bueno, tenemos 4 datos, ¿verdad? Son los que estamos manejando. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula de la pendiente de esa recta, nos va a quedar n, que es 4, por la sumatoria del x sub i por y sub i, que nos da 60.300, menos sumatoria de x sub i, que es 11, por la sumatoria de los y sub i, que es 23.500. Esto lo vamos a dividir entre n, que es 4 nuevamente, por la sumatoria de x sub i al cuadrado, que nos dio la tercera columna 39, menos esa sumatoria de x sub i, que es 11, la sumatoria de x sub i, que es 11, pero esa sumatoria tiene que estar al cuadrado. Ok, entonces nos queda esto, menos 17.300 arriba, entre 35. Y nos queda una pendiente de menos 494.28. Vamos a dejarlo menos 494 la pendiente. Y ahora vamos a obtener el valor de b, que sería 1 entre n, 1 entre 4, ¿verdad? Que multiplica a la sumatoria de y sub i, que es 23.500, menos la pendiente que nos dio menos 494. Lo vamos a dejar con todos los valores. Punto 28 por la sumatoria de x sub i, que nos dio 11. Si efectuamos entonces estas operaciones, nos da un valor de 7.234.27. Podemos dejarlo como 7.234. Con esto ya vemos entonces, si sustituimos en la fórmula, que la recta de regresión, o que más se acerca a esos puntos, estaría dado por menos 494x más 7.234. Y aquí entonces ya tenemos lo que es la recta de regresión. Si a mí me piden la recta de regresión, hasta ahí entonces queda el problema. Pero me están diciendo que determinemos o estimemos el valor del carro en 1995. Recuerden que para 1995, a partir de 1991 han pasado 4 años. Por lo tanto, diríamos entonces que y va a ser igual a menos 494 y reemplazamos en lugar de x, vamos a colocar 4 porque han pasado 4 años, más 7.234. Y esto nos da un total de 5.258. Si lo queremos aproximar y nos piden que lo dejemos en términos de cienes de dólar, entonces podríamos decir que es aproximadamente 5.300 dólares. Como tenemos una pregunta, decía, utilice el método de mínimos cuadrados para estimar el valor del carro en 1995, entonces concluimos y vamos a decir que el valor del carro en 1995 fue de 5.300 dólares aproximadamente. Bueno, con esto terminamos la parte de los extremos, con 2 aplicaciones más,
Y pasaremos, los siguientes temas estaremos viendo cómo se utilizan los multiplicadores de Lagrange para obtener también máximos o mínimos de funciones que están sujetas a restricciones. Un gusto.